Todos los clubes, salvo Real Madrid, Barcelona y Athletic, reclaman cambios en la ley para impedir que equipos españoles puedan jugar la Superliga, para que la Federación no pueda modificar la competición sin el visto bueno de la Liga y para vender los derechos televisivos de manera conjunta. PSOE y PP pactaron enmiendas acordes con las reivindicaciones de la Liga, pero luego las retiraron. Fútbol. Que el fútbol es ante todo un espectáculo y un negocio, antes que un deporte, ya lo sabíamos. Las pasiones ciertamente son incluso más mercantilizables que otras necesidades más prosaicas. Pero la dimensión de negocio estratégico, de importancia política crucial que está adquiriendo el fútbol es algo que se ve claramente con la polémica que ha generado la nueva ley del deporte, que podría provocar nada menos que la paralización de la Liga de Fútbol. ¿Cómo será la cosa que hasta el hecho de que País Vasco y Cataluña vayan a poder competir internacionalmente con selecciones propias en algunos deportes está pasando desapercibido en un país en el que la plurinacionalidad se ha convertido en el artefacto político más emocional de los últimos años, que ha transformado además el sistema de partidos? ¿Apoyará el vasco Santiago Abascal a la selección de pelota de Euskadi? En otro momento esto habría sido un tema de debate en todas las televisiones. Hoy no lo es. Aquí de lo que parece que se habla es de negocios, y parece que la inmensa mayoría de los equipos de fútbol de primera y de segunda división ven la mano del todopoderoso Florentino Pérez teledirigiendo al Partido Popular y al PSOE para que la ley del deporte le favorezca. Hoy en La Base hablamos de la larga mano de Florentino en la nueva ley del deporte. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base, Sara Serrano, matemática y futbolista, ¿verdad? Bueno, no lo digas muy alto porque hace varias semanas que no voy a jugar con las Dragonas de Lavapiés, que es el equipo que juego, pero en la práctica no estoy yendo mucho. Delantera de las Dragonas de Lavapiés, que hoy nos va a hablar en detalle de la ley del deporte, ¿verdad? Ahora vamos con ello. Manu Levín, con este sí he jugado yo alguna vez al fútbol y la verdad es que menos mal que él estudió filología y yo ciencias políticas y que no nos tuvimos que dedicar profesionalmente a eso. Jugaba de portero en un equipillo cuando era más chaval. Soy más hábil con las manos que con los pies, lo reconozco. Tomad nota. Manu Levín, más hábil con las manos que con los pies. Ina Fino, Génova, ¿tú de qué equipo eres? ¿Del CSK, bueno, del Spartak? Algo de Spartak Moskva. Pues así están las cosas. Hoy vamos, menos mal, a contar con alguien que sí sabe de fútbol. Fonsi Loaiza, autor de Florentino Pérez, El poder del palco. Ha escrito hace muy poquito Qatar, sangre, dinero y fútbol, que le vamos a poder preguntar ahora sí a un experto. Pero bueno, hemos trabajado mucho para sacar este programa adelante. La Base, siempre con rigor y tratando de estar pegados a la actualidad. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, antes que nada quería hacer una rectificación. En el programa de ayer dimos unos nombres como apuestas del PSOE al nuevo Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, estos nombres ya son vocales a día de hoy de este despolitizado órgano. Bueno, no eran promesas, como les presentamos ayer, ya eran jugadores veteranos del Consejo General del Poder Judicial. Ya ven que en La Base, si nos equivocamos, rectificamos. Pero vamos, que en este caso el carácter partidista de los miembros del Consejo se admite para todos. Bueno, para todos no, para los que propone Podemos no se admite. Bueno, ahora sí, ¿qué nos vas a contar de esta ley, Sara? Bueno, hoy quería tratar de explicar algunas de las limitaciones de la nueva ley del deporte que se votó este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. El grueso del texto ha sido aprobado con 18 votos a favor, entre estos PSOE y Unidas Podemos, 6 en contra de Vox y 13 abstenciones del Partido Popular. El proyecto de ley, tras una negociación de las enmiendas entre PSOE y Unidas Podemos, incorpora finalmente las garantías que solicitaba la Liga en su conflicto con la
la Real Federación Española de Fútbol y los clubes de la superélite por los derechos de televisión. Esto aleja la posibilidad del parón en la competición, con el que amenazaban 39 de los 42 clubes de la Liga en caso de que la ley no recogiera finalmente sus demandas. Bueno, tras el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, la ley finalmente blinda la capacidad de la Liga de comercializar los derechos audiovisuales, pero deja otras demandas fuera, ¿verdad? Sí, la ley no entra en una cuestión fundamental y además uno de los mayores puntos de fricción dentro de la patronal de los clubes, la Superliga Europea. A favor de la Superliga hay dos clubes, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. En contra, el resto de clubes, un total de 40, entre ellos 17 de Primera División, que se han posicionado en contra de este modelo de negocio que solo beneficia en última instancia a los grandes clubes. Pues bien, la Liga solicitaba que se introdujera una enmienda en la línea de lo pactado por la Premier League con el gobierno británico que obligase a los clubes a renunciar a participar en cualquier competición internacional al margen de UEFA o FIFA. Finalmente no se ha aprobado ninguna enmienda en este sentido. ¿Y cuál es la posición de los partidos políticos respecto a la Superliga esta? Bueno, los clubes de primera y segunda, contrarios a la Superliga, que se reunieron con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hace unos días. El PSOE no ha querido pronunciarse sobre la cuestión hasta que lo hagan los tribunales europeos. Recordemos que la Superliga está pendiente de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la UEFA ha incurrido o no en abuso de posición dominante, y esto no sucederá, de hecho, hasta 2023. Por su parte, el Partido Popular retiró unas enmiendas que había presentado previamente y, según publicaba El Confidencial, esto se producía nada más y nada menos tras un almuerzo con Florentino Pérez. Además, el líder del PP se negó a reunirse con representantes de la Liga para recoger sus demandas. Vamos, que básicamente el PP y el PSOE están defendiendo el interés de Florentino y de dos grandes clubes que son el Barça y el Madrid frente a los intereses de los 39 clubes restantes de primera y de segunda. Sí, ¿no? así es. Esto es precisamente lo que ha denunciado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Como saben ustedes, hay un problema con esa ley. Todo apunta a que ha habido una intervención de Florentino Pérez, porque si no, no se entiende que se esté apostando por un texto que tiene en contra a 39 de 42 clubes de fútbol de primera y segunda división. Nosotros estamos trabajando para que la mayoría de la Liga, la mayoría de los equipos de la Liga tengan viabilidad económica y no, digamos, el Parlamento no legisle según la voluntad de Florentino. La larga sombra de Florentino. Sí, sin embargo, la principal crítica de Unidas Podemos a esta ley del deporte es que se ocupa demasiado del modelo de negocio del fútbol y poco del modelo para el deporte español en sí mismo. En este sentido, otra de las cuestiones que perpetúa la nueva ley y que está pasando desapercibida por detrás de la batalla entre clubes por el control del negocio del fútbol tiene que ver con los seguros privados. En concreto, la nueva ley mantiene la obligatoriedad, ya contemplada en la ley de 1990, de que todo deportista federado esté cubierto por un seguro médico privado adicional. Tal y como denuncian desde Unidas Podemos, esto supone un atentado contra el principio de igualdad y orienta además el modelo deportivo español hacia una progresiva privatización. Vamos a escuchar a la diputada de Unidas Podemos, a Antonia Jover, explicando por qué esta cláusula atenta contra el principio de igualdad. También creemos que el deporte tiene que llegar a todas las familias, a todos los niños. Por lo tanto, entendemos que tiene que estar al alcance de cualquier familia, por muy bajo que sea su nivel económico. Por lo tanto, consideramos que lo que sería justo es que si un niño monta un partido de fútbol en la plaza del barrio y se rompe una pierna, la Seguridad Social se la va a curar, pero si ese niño se la rompe en una liguita federada, pues la Seguridad Social no se lo va a cubrir, lo que obliga a los padres a que tengan que pagar un seguro. Muchas familias no lo pueden pagar. Por lo tanto, consideramos que la Seguridad Social tendría que cubrir esta parte accidental. Es decir, que en última instancia este marco legislativo pone en jaque el derecho a acceder al sistema sanitario de todos los españoles, excluyendo de facto un sector de la población, a los deportistas federados de la asistencia sanitaria, obligándoles a contratar un seguro adicional. ¿Que te lesionas en un gimnasio privado haciendo pesas? No pasa nada. ¿Que te caes robando un banco? No pasa nada, tienes seguridad social. Incluso si pensamos en prácticas más peligrosas como conducir, que únicamente requieren un seguro a terceros.
Sí, obviamente esto supone un enorme negocio para las aseguradoras privadas, ¿no? Así es, para que nos hagamos una idea del volumen de negocio que esto supone, en 2021 había 3,6 millones de deportistas federados en nuestro país. El dinero que tienen que desembolsar para asegurarse en una entidad privada se negocia anualmente y varía enormemente en función de la comunidad autónoma y también del deporte que se practique. La horquilla va desde los 2 euros que le cuesta un seguro privado anual a un ajedrecista, a los 100 euros que cuesta asegurar a un deportista de equipo de categoría adulta o los 300 de un jugador de rugby. Si consideramos que una federación paga más o menos en torno a los 100 euros anuales por cada uno de sus federados, por el seguro privado de cada uno de sus federados, que es obligatorio, en total las aseguradoras podrían percibir cerca de 360 millones de euros gracias a esta ley del deporte. Bueno, pues Florentino con una llamada es capaz de cambiar la ley del deporte mientras se ningunea a casi 4 millones de deportistas federados que tienen que desembolsar enormes cantidades a las aseguradoras. ¿Y cuáles son las enmiendas que propone Unidas Podemos para corregir esta situación? Bueno, la enmienda que va a presentar Unidas Podemos exige que la cobertura médica de los deportistas federados corresponda a la Seguridad Social Nacional o a la autonómica en función de las competencias. Esto, además de acabar con la diferencia de costo injustificado entre el deporte federado y el no federado, también reconocería de facto el deporte como un derecho ciudadano. En principio se pueden esperar apoyos a esta enmienda por parte de algunas formaciones, pero no del PSOE ni del PP. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, llega el turno de que Manu Levín descargue su eficaz Kalashnikov. Mira que sospecho que hoy nos vamos a encontrar con que algunos de los capos del fútbol son también capos de los medios de comunicación, ¿verdad? Efectivamente, os voy a hablar de un gran capo de los medios de comunicación que no es tan conocido como otros, así que vamos a ello. Titulares al banquillo. Bueno, Florentino Pérez tiene una enorme influencia en la política. De hecho, es capaz de influir directamente en la redacción de una ley y forzar que los dos principales partidos políticos de España pongan o quiten enmiendas a su antojo, lo acabamos de ver. Pero si esto no es un escándalo o si no llega mucho a la gente, es porque Florentino Pérez también tiene una inmensa influencia en el poder mediático. A uno de sus brazos mediáticos más importantes, ya lo conocemos bien aquí en La Base, es Ferreras, el director de La Sexta. Lo hemos contado ya aquí muchas veces y lo hemos recordado mucho, su papel como director de comunicación del Real Madrid, toda su trayectoria junto a Florentino Pérez. Y hoy quiero hablaros de otro de los hombres de Florentino Pérez en los medios de comunicación, del que hemos hablado menos y cuyo nombre quizás se conoce menos, pero que es un pez gordo del sistema mediático en España. A ver, ¿de qué español, demócrata, liberal y defensor del periodismo libre me estás hablando, Manu? Pues estoy hablando de Borja Prado. Quédense con Gran este nombre. demócrata. Si el operador de Florentino en el grupo A3 Media es Ferreras, en el grupo Mediaset es este tipo, Borja Prado. Borja Prado es actualmente, desde abril de este año, el nuevo presidente de Mediaset España. Presidente de Mediaset España, el grupo de Berlusconi, nada más y nada menos. Efectivamente, accedió al cargo en abril de este año en sustitución de Alejandro Echevarría. Borja Prado es un banquero de profesión muy ligado al capital italiano. De hecho, es un hombre de máxima confianza y amigo íntimo de Silvio Berlusconi. Otro gran demócrata. Gran demócrata. En algunos titulares publicados, de hecho, se refieren a él, a Borja Prado, como el fontanero de Berlusconi que asalta Mediaset. Allora è un uomo di famiglia. Totalmente. Le pediría a Lolo que ponga la música del Padrino. Pero no. No, porque No tiene tenemos derechos dinero. y no tenemos tanta pasta como Borja Prado de momento. ¿Qué le vamos a hacer? Entre 2007 y 2014, Borja Prado fue presidente del banco italiano Mediobanca para España, Portugal y Latinoamérica y posteriormente, entre 2009 y 2019, es decir, durante 10 años, fue el presidente de Endesa, el gigante energético español que acabó pasando, a raíz de su privatización, primero por Felipe González y después por Aznar, a manos de la energética italiana Enel. Borja Prado salió de la presidencia de Endesa en 2019, como os decía, con una indemnización de casi 10 millones de euros. También dirige el fondo de inversión Key Capital, un gigante financiero que está detrás, sorpresa, de uno de los proyectos estrella de Florentino Pérez, la Superliga, que como contaba Sara, ayer Florentino logró que la ley del deporte no tumbe y deje la puerta abierta, ¿no? Y además desde Key Capital, Borja Prado también asesora a ACS, la constructora de Florentino Pérez. Ambos, que son amigos íntimos y hacen muchos negocios juntos, según está publicado, actualmente están intentando cerrar una operación valorada en 10.000 millones de euros para hacerse con el control de la mayor concesionaria de autopistas de Italia, Autostrade per Italia. Exactamente, fijaos en este titular.
por ejemplo, Voz Populi, abril de 2021. Florentino Pérez recurre a Borja Prado para la compra de Autostrade. El expresidente de Endesa está actuando como intermediario entre ACS y el Ejecutivo italiano. Además, Key Capital, la firma de la que es accionista, asesora a la constructora de Florentino en la operación. Ahí es nada. Key Capital también está detrás de la Superliga, como os decía, y por eso me he puesto a hablaros de este tipo precisamente hoy. Pero la presidencia de Mediaset no es ni mucho menos la primera incursión de Borja Prado en el poder mediático. Antes de alcanzar ese cargo, hace 5 meses, ya fue durante años consejero de Mediaset y antes fue accionista de Recoletos, que era la editora de Marca, Radio Marca, Telva y Expansión, y que se acabó vendiendo a la también italiana RCS Media Group, que es la actual empresa editora del Mundo. Vamos, que estamos hablando de uno de los principales capos del poder mediático en España, y supongo que este empezó de camarero doblando camisetas en Zara, ¿no? Que es un emprendedor hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo, sí. Borja Prado es hijo de María de la Soledad Paloma Eulate y Aznar, marquesa de Zuya, y de Manuel Prado y Colón de Carvajal. No sé si os suena. Manuel Prado de Colón y Carvajal, se supone que es descendiente nada menos que de Cristóbal Colón, pero sobre todo es muy conocido por haber sido el administrador privado de la fortuna del rey fugado Juan Carlos de Borbón, que es una fortuna que se fraguó en buena medida, tal y como sabemos ahora, gracias al fraude fiscal y al tráfico de armas. De hecho, Borja Prado, que como dice Manu es el hijo del administrador privado del rey emérito, fue la persona que presentó a Abdul Rahman El Asir, cuñado y lugarteniente del traficante de armas Adnan Khashoggi, a Enrique Sarasola, oligarca padre de Quique Sarasola, el del ático de lujo para Ayuso y amigo íntimo de Felipe González. Así es. Vamos, que está todo. Están todos. Buena ahí. gente. Lo mejor de cada casa. Ya os hablé también aquí un día en la base, si recordáis, sobre la historia de Enrique Sarasola, el padre de Quique Sarasola, y su vínculo familiar con otros buenos ciudadanos que son los Marulanda, que es una de las principales familias de terratenientes de Colombia vinculada al paramilitarismo. Lo mejor de cada casa, como veis. Un par de datos más sobre este hombre hecho a sí mismo que empezó de cero y hoy preside el imperio mediático Mediaset España, que es propietario de Telecinco y de Cuatro. Borja Prado estudió en el colegio Retamar, que es un colegio del Opus Dei, y después en el colegio Los Rosales, el mismo en el que estudió el rey Felipe VI. Es amigo íntimo de la infanta Elena y aparte de todos sus negocios en banca, en inversiones, en medios de comunicación y la Superliga de Florentino, es dueño de una ganadería, Torre Alta, y un amante de la hípica y de los espectáculos de tortura pública de toros. Actualmente vive en una mansión en el barrio de Puerta de Hierro, en Madrid. Quédense con su cara. Borja Prado, Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el testaferro de Juan Carlos de Borbón, tráfico de armas, toros, caballos, marquesados, Opus Dei, Endesa, El Mundo, Mediaset, Superliga de fútbol. Estos tipos son los que manejan los grandes negocios en España y también los grandes medios de comunicación en nuestro país. Saber quién es alguien como Borja Prado, presidente de Mediaset España, que controla buena parte de todo lo que podemos ver, escuchar y leer en España, es casi más importante que saber los nombres de los ministros del gobierno, porque un ministro tiene mucho menos poder que un tipo como Borja Prado. Quédense con su cara. Servicio público hoy en la base. Si encuentran algún periódico que les informe de esto que les informamos aquí, cómprenlo. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Winter is coming. Ina Finogénova, ¿qué nos traes hoy ya que el oro de Moscú no termina de llegar? Bueno, Argentina les traigo, donde está llegando, está en plena primavera, ¿no? Bueno, un país apasionado por el fútbol donde solo los abonados a la televisión por cable pueden ver los partidos. Los demás tienen que esperar que salga un resumen de goles en un canal que es propiedad de los mismos dueños que los derechos de la transmisión. Más o menos así describió la expresidenta argentina Cristina Kirchner el modelo de transmisiones de partidos de fútbol por canales privados que existía en el país desde los 90 hasta 2009 y que existe ahora también. Bueno, en realidad es básicamente como funciona en todas partes, por eso no nos es muy ajeno, pero
tengo entendido que en Argentina esto se intentó cambiar, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo solía funcionar antes. Las cadenas privadas de televisión contrataban con la Asociación de Fútbol Argentina, la AFA, las transmisiones de los partidos por mucho dinero, obviamente. La que monopolizó todos los derechos de transmisión era la empresa llamada Televisión Satelital Codificada, que le pertenecía a TIC, Torneos y Competencias, y a un grupo mediático cuyo nombre todos conocen. Adivinen cuál es. Clarín, la base haciendo amigos. ¿Cómo no iba a ser Clarín? El monopolio de TIC y Clarín sobre las transmisiones de los partidos hizo que la comercialización de imágenes futbolísticas a otros canales se hiciera a precios muy elevados y el fútbol, que ya saben la importancia que tiene en Argentina, se convirtiera en una especie de deporte de élite. Decía Víctor Hugo Morales en una intervención en aquel momento que tan solo el 10% de la población argentina podía tener acceso a las transmisiones en directo, los que estaban abonados. Eso es. A finales de 2009, los clubes quedaron con una deuda de unos 180 millones de dólares con dirigentes y futbolistas y necesitaban más dinero. Entonces, la AFA pidió a la televisión satelital codificada más dinero para saldar esas deudas, cosa que la televisión satelital codificada rechazó. Y a partir de ahí empezaron a surgir rumores sobre una negociación entre Julio Grondona, presidente de la AFA, y el gobierno. Rumores que unos días después se confirmaron. Así nació el programa Fútbol para Todos. El anuncio lo hizo la propia Cristina Kirchner, acompañada de Grondona y de Diego Maradona. El convenio consistió en otorgarle a la AFA unos 150 millones de dólares anuales de los fondos públicos a cambio de los derechos para la transmisión de partidos de fútbol por televisión abierta y gratuita, disponible en todo el territorio del país. De esa manera, los clubes pagaron sus deudas, pudieron pagarlas. La etapa del secuestro de los goles por Clarín y TIC, como la denominó la propia Kirchner, se cerraba y se estableció que las ganancias publicitarias se destinarían a apoyar el deporte olímpico. Bueno, ¿qué reacciones generó este programa? Bueno, bastante rechazo en los círculos de la oposición y en el seno del Clarín, por supuesto. En general fue muy cuestionado por los grandes medios argentinos, pero bueno, llevamos en este programa hablando mucho sobre los grandes medios argentinos, mexicanos, españoles, así que se pueden hacer una idea sobre sus motivos. El argumento principal era que se trataba de un proyecto populista y que en lugar de destinar fondos públicos a escuelas y hospitales, pues se usa para las transmisiones futbolísticas. Grandes medios y empresarios preocupados por la sanidad y la educación públicas. Vivir para ver. Obviamente la sanidad y la educación les vinieron muy bien para defender sus intereses empresariales. En este caso, literalmente decenas de millones de dólares al año que perdían junto con los derechos de transmisión. A estos sectores les contestaba en una entrevista a Página 12 el ex coordinador del programa, Gabriel Mariotto, que lo que se invertía en el fútbol para todos representaba, según él, 0,01% de todo el presupuesto nacional. Cito: es el 0,01% al que le asignan todos los males del funcionamiento del Estado. Si falta gas en un hospital, la culpa es de Fútbol para Todos. Si falta un tomógrafo, también. Si falta un vidrio en una escuela, igual. Y nadie se fija en el 99,99% del presupuesto. Y más allá de eso, hubo controversias también relacionadas con la publicidad, ¿no? Efectivamente. Inicialmente se ofrecían espacios publicitarios a privados, pero en 2010 ese contrato se canceló de forma unilateral. El único anunciante privado que quedó fue el fabricante de camiones, Iveco. El resto del espacio quedó para la comunicación pública, con lo cual desde la oposición se acusó al gobierno de usar tandas publicitarias entre tiempos para su propaganda institucional. Bueno, pero pese a todas las acusaciones y controversias, el programa duró años, en concreto hasta 2017. Sí, lo desmanteló Mauricio Macri, al igual que la ley de medios, al igual que muchas otras iniciativas del gobierno kirchnerista. Con el Fútbol para Todos, durante su campaña ha sido bastante cauteloso, prometió mantenerlo, pero la promesa duró tan solo unos meses. Como decía el tigre Carlos Menem, si hubiera reconocido en campaña todo lo que iba a hacer, no me habría votado nadie. Pasa con los neoliberales esto. Pasa. A finales de febrero de 2017 se rescindió el contrato que iba a terminar en 2019. Así finalizó el programa luego de 8 años de emisiones gratuitas por canales públicos. Los derechos de transmisión los compró la alianza Fox-Turner. Pero no acabó allí. Sabemos que durante el mandato de Macri se intensificó la lucha contra la corrupción de alta precisión. De alta precisión, porque apuntaba únicamente a un único sector muy
muy determinado, era muy precisa, ¿no? El sector partidario del gobierno anterior. Esta lucha contra la corrupción de alta precisión la podríamos traducir como lawfare, ¿no? Al inglés. Sí, sí. Bueno, al inicio de esa lucha se abrieron casos contra 3 ex jefes del gabinete de Cristina Kirchner por presunto fraude a la administración pública y supuesto lavado de dinero en la compra de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. La investigación duró años y terminó suspendida por un juez en 2019 por inexistencia del delito. No se pudo demostrar el perjuicio para el erario público. En 2021, Alberto Fernández escribió en Twitter que el fútbol es mucho más que un negocio, es pasión de millones de argentinos y argentinas. Así anunciaba el regreso de fútbol a la TV pública, que empezó a transmitir 2 partidos por fecha durante campeonatos de primera división. Hace unos meses, los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner presentaron un proyecto de ley en la Cámara Alta para el regreso definitivo de Fútbol para Todos. Propusieron que se transmita por la TV en abierto al menos 4 partidos de primera división por fecha para, cito, darles una pequeña alegría a los argentinos. De momento no ha ido más allá la iniciativa. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en nuestra mesa de análisis contamos con Fonsi Loaiza, autor de Florentino Pérez, El poder del palco, y recientemente también de Qatar, sangre, dinero y fútbol. Fonsi, gracias por atender a La Base. Muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Primera pregunta, ¿por qué esta ley beneficia a Florentino Pérez? Bueno, pues se abre la puerta a la idea que tiene de Florentino Pérez de crear una competición que es la Superliga, que va a beneficiar a los clubes ricos. El entrenador Marcelo Bielsa decía que la Superliga era como una especie de reflejo de la sociedad en la cual los ricos se hacían más ricos a costa de que los pobres se hicieran más pobres, ¿no? Y esa idea de Florentino Pérez se ha dejado abierta con la posibilidad de que se lleve a cabo en un futuro. Porque los clubes de fútbol pues tenían acordado que se vetara esa competición en las enmiendas, y el PP y el PSOE, 2 partidos que por una parte los financia Florentino Pérez, pues se han reunido para defender al final esta competición que denigra a los otros equipos de España. Manu. Justo lo mencionabas ahora, ¿qué tal, Fonsi? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar qué palancas políticas ha movido Florentino Pérez para lograr influir directamente en la redacción de la ley. Se habla de Feijóo, de las comidas con Feijóo, se habla de Iceta, de José Manuel Franco. ¿Tú tienes algo de información sobre esto? Por lo que han contado y con las personas que ha hablado, el mismo presidente de la Liga me hablaba de Francos, el número 2 de Iceta, que se ha reunido con Florentino, que es uno de los asiduos al palco del Bernabéu, que es uno de los centros de poder de este país, y por supuesto Núñez Feijóo, el cual es uña y carne de Florentino Pérez. La empresa de Florentino aparecía en la caja en P del Partido Popular en Galicia, se ha llevado muchísimas adjudicaciones, han ido a bodas juntos y son pues casi hermanos políticos, y ha operado para que pues Florentino Pérez se salga con la suya, que es que en un futuro pues esta competición se pueda llevar a cabo. Y yo creo que la idea de Florentino Pérez es convertirse en una especie de Santiago Bernabéu, que al final el estadio acabe con su nombre y crear una nueva competición. Sara. Hola, ¿qué tal, Fonsi? Yo quería preguntarte si finalmente habrá o no paro patronal en la Liga, tal y como se estaba amenazando, a pesar de las enmiendas que se han introducido en la ley del deporte. Yo creo que al final no va a haber, porque han llegado a un acuerdo in extremis. El PSOE al final ha aceptado la propuesta de Javier Tebas, que por otra parte es otro de los capos de la mafia en el mundo del fútbol, y al final pues se ha llegado a un consenso en lo cual pues el otro fondo buitre también va a controlar pues bastante los derechos de emisión audiovisuales en España, que es el CVC por una parte, que es el de la Liga, y el de JP Morgan es de la Superliga esta de Florentino Pérez, en la cual además también está metido
Borja Prado, que es el nuevo director de la cadena Mediaset, de Telecinco y 4, que además es el hijo de El Manco, que era el muñidor de la fortuna en negro de Juan Carlos I, y que muchos dicen que hoy día cumple las mismas funciones con Felipe VI. Ina. Vaya. Hola, Fonsi. Justo te quería preguntar si habrá Superliga. De momento yo lo veo muy complicado, sobre todo porque los equipos ingleses, la afición inglesa, se echó a las calles en contra de esta competición, y además las autoridades en Gran Bretaña pararon los pies a los jeques árabes porque les dijeron, oigan, que si se hace esta Superliga igual los quitamos, lo convertimos como en Alemania, en la cual un propietario no puede tener más del 50% de las acciones de los clubes, ¿no? Y hay muchos intereses ahí enfrentados. Y de momento su gran aliado, el de Florentino Pérez, son los Agnelli de Italia con la Juventus, pero de momento le está saliendo bastante rana esta idea de Florentino. También yo creo que porque ya no tiene esa fuerza que anteriormente tenía. Hace 2 días también lo operaron con un problemas pulmonares. La presentación de esta competición no ha sido muy fructuosa. Ha estado detrás vuestro amigo y queridísimo García Ferreras en la presentación en programas pues funestos, ¿no? Como el de Josep Pedrerol, y yo creo que no está bien aconsejado, y yo creo que la edad también pues influye, ¿no? Las cuestiones personales y demás, y yo creo que de momento no se va a llevar a cabo. Fonsi Loaiza, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Un placer. Bueno, estamos llegando al final. Quédense porque ahora viene el machistómetre a un Carla Galeote, que hoy va a hablar de las declaraciones de Ayuso sobre la supuesta y mal llamada generación de cristal. Hoy vamos a terminar con un temazo de la FRAC, de unos raperos de Cádiz. El tema se llama Odio eterno al fútbol moderno. Hasta el lunes.